Mundial de la Salud. Tenemos en el estudio al doctor Daniel Vargas, consultor internacional de malaria de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en nuestro país, en Venezuela. También nos acompaña el doctor José Moya, representante de la Organización Panamericana de la Salud y la OMS en nuestro país. Bienvenidos ambos, gracias por haber atendido nuestra invitación el día de hoy y acompañarnos acá en Soluciones esta mañana para conversar sobre este tema tan interesante, malaria, y que en nuestro país en los últimos meses, en los últimos años, ha ganado más espacio esta información en los medios de comunicación. Justamente iniciábamos en la primera parte el programa, lo comentaba, algunas cifras de la Organización Mundial de la Salud en este reporte que se conoció en diciembre del 2016. Hablaban de 212 millones de casos de malaria en el mundo. Y de esos 212 hablaban de 429.000 personas que habrían perdido la vida, y continuaba siendo ese foco donde se encontraba en la mayoría de los casos África. Yo quisiera iniciar justamente el programa analizando un poco estas cifras y conociendo qué análisis o qué cifras tiene la OEPS y la OMS en lo que va de 2017 en nuestra región, y por supuesto también África, que continuaba siendo ese foco de mayores casos de malaria. Bienvenidos ambos. Sí, muchas gracias por la invitación. En efecto, el Informe Mundial de Malaria del 2016 daba esa cifra de 200 millones de casos en el mundo, con 40 millones de funciones. Todo está concentrado en África subsahariana, pero si nosotros vemos 10 años atrás cómo eran las cifras eran de 300 millones de casos de malaria, con 1 millón de defunciones, 2 millones de defunciones todos los años. Entonces, me gustaría informar que lo primero Claro. es que hay una disminución progresiva a raíz de todos los esfuerzos que venimos haciendo desde la OMS y desde la OPS, y eso se basa en estrategias que han ido modificándose a lo largo del tiempo. La malaria es una enfermedad antigua, cientos de años que tenemos la malaria en el mundo. 3.000 millones de personas viven en países donde existe transmisión de malaria, y lamentablemente la morbilidad es muy grande, pero les repito, venimos trabajando con programas estratégicos para poder reducir la morbilidad y sobre todo la mortalidad, que es el foco ahora mismo en las Américas. En ese mismo sentido, tenemos que trabajar ahora con metas, ¿no? Y la meta al 2030 es reducir todavía aún más la malaria en nuestro continente y en el mundo. Entonces tenemos que buscar a reducir en un 90% los casos al 2030 y reducir también en un 90% las defunciones al 2030. Tratar malaria es complejo porque tiene que ver también con el medio ambiente y con la movilidad de poblaciones. Y son dos elementos que en los últimos 20, 30 años se ha incrementado muchísimo a nivel global, a nivel de todos los países y dentro de los países. Entonces, la movilidad poblacional y el tema del cambio climático también son elementos centrales que actúan para poder tener todavía una transmisión intensa de malaria en nuestros países en las Américas. ¿Y cuáles son esos países en las Américas que aún se encuentra o no se ha podido disminuir esa cifra, controlar el tema de los casos de malaria? Bueno, los países que en Latinoamérica y en Centroamérica que todavía persiste la transmisión, históricamente está Brasil, está Perú, está Bolivia, Colombia, Venezuela también ha tenido casos, Surinam, Guyana, y en Centroamérica algunos países como Guatemala, como Honduras, que todavía persiste la transmisión. La nueva estrategia, como lo decía el doctor Moya, son los cambios que ha habido, ¿no? Esto salió en los años 50 con la era de la erradicación de la malaria, luego hemos pasado al control, ahora estamos con la nueva estrategia de eliminación. Por eso, si vemos todos los documentos estratégicos de la OMS, la meta está puesta allí. Ya hay varios países aquí en Latinoamérica, por ejemplo Paraguay, Argentina, que ya no reportan casos autóctonos. ¿Qué quiere decir un caso autóctono? Es un caso producido por transmisión interna en el país, ¿no? Los otros países todavía tienen casos autóctonos, pero la mayoría de nuestros países en Latinoamérica y Centroamérica lo tienen focalizado, ¿no? Están en algunas zonas, no es todo el país, a diferencia de lo que ocurre en el continente africano, que es la mayor parte del país. Ese es un aspecto muy importante que hay que recalcar, ¿no?
En nuestro país el control, y casi todos los países van con miras a la eliminación. Ese es el estandarte, y la estrategia más importante es vigilancia de los casos. ¿Okay? A eso apunta todo. Hablábamos de esta cifra, 429.000 personas que habrían perdido la vida en ese último reporte que se conoció en diciembre del 2016. ¿Qué nos pueden adelantar de 2016 a ahorita, noviembre de 2017? Sobre estas cifras. Los esfuerzos globales a nivel mundial, porque esa cifra es del mundo entero, y el 95% de las defunciones se concentran lamentablemente en África subsahariana. Tiene que ver con redes, sistemas de servicios de salud, acceso a los servicios, disponibilidad de medicamentos, y esa es una situación muy compleja en un continente que tiene a la malaria de una manera endémica, con una transmisión intensa, y que tiene a los niños pequeñitos como el grupo más vulnerable, porque la malaria, son varios tipos de malaria, seguramente de eso vamos a hablar, sí, pero la malaria grave es la que produce la malaria falciparum y es la malaria que prevalece en el continente africano. Entonces los niños, las criaturas se enferman de malaria, entre otras enfermedades que ocurren en el continente africano, dan el tratamiento, pasan unos días sin tratamiento y rápidamente evolucionan a formas graves de malaria, que es la malaria cerebral, que es la malaria complicada, porque el falciparum, la malaria producida por Plasmodium falciparum, es la que lleva a esta malaria grave complicada, y lamentablemente una malaria cerebral, la letalidad es muy alta, por eso es que se concentra la mortalidad en el continente africano. Pero repito, 10 años atrás era 1 millón de defunciones, ahora tenemos 400.000, vamos reduciendo y hay un impacto importante, pero tenemos que seguir continuando globalmente con estas estrategias que apuntan a un diagnóstico oportuno y tratamiento oportuno. Esa es la estrategia central, diagnosticar y tratar los casos de malaria. Cuando se hace esto es que rompemos la cadena de transmisión, ¿eh? Entonces ese es lo central, y eso requiere, claro, redes de servicios de salud, personal entrenado, capacitado, capacidades de diagnóstico de laboratorio en los servicios de salud, y esa es la estrategia central para poder reducir la transmisión de malaria, y así estamos viendo. Hay países que están disminuyendo considerablemente la transmisión, como mencionó, por ejemplo, Paraguay y Argentina. Es que ellos tienen malaria estacional. En los meses de verano agarra un incremento de malaria. Pero en la mayoría de nuestros países la malaria es endémica, la transmisión es permanente, constante, porque tenemos las condiciones de temperatura, lluvia, humedad, para que el mosquito, que es el responsable, digamos, de la transmisión, permanezca en cantidades considerablemente altas. Y si tenemos población infectada, una cantidad importante de mosquitos, entonces la transmisión se sostiene o se incrementa, ¿no? Que es el tema que podemos estar viendo ahora en algunos países de la región y de manera particular aquí en Venezuela. ¿Es la única forma de contagio la picadura de este mosquito Anopheles? Sí, es la vía más importante de transmisión, ¿no? No quiere decir de que por transfusión sanguínea yo no pueda obtener malaria. Puedo, a través de madre-niño, transmisión vertical de mamá, cuando la madre está embarazada, también puede haber transmisión, y por agujas infectadas, pero el 99.999% es a través del mosquito. Tenemos que hacer una pausa. En la próxima parte, síntomas, cuáles son las contraindicaciones y cuál es el tratamiento que se debe aplicar para la malaria. Ese es el tema que estamos tratando el día de hoy. Más adelante también revisaremos el caso Venezuela y por supuesto también sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Recuerden que la etiqueta el día de hoy es numeral Soluciones Malaria. Acompáñenos con esa etiqueta. Ya volvemos. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de la mitad de la población mundial está expuesta al paludismo. En 2015 hubo unos 212 millones de casos. En África se concentra la mayor carga mundial de esta enfermedad. En 2015, acaparó el 90% de los casos de malaria y el 92% de las muertes por esta causa.